Continuamos en este Vigo a Debate. Estábamos hablando sobre la campaña de vacunación. Nos queda escuchar a la parte de enfermería con Manuel Carbajo. Manuel, ¿qué nos quieres contar de la campaña de vacunación? Ya, además, después de haber escuchado a tus dos compañeros de debate. Sí, bueno, por no repetirme, si es verdad que en servicios centrales al inicio de la vacunación se focalizó y se habló mucho para las mejores formas de poderlo hacer y con todas las garantías. Garantías principalmente para el usuario y garantías para el profesional. Se empezó con las residencias, la verdad es que no hubo incidencias, prácticamente han sido nulas. Y luego pues se fue haciendo ya pues a una población pues ya mayor, de 80 años, que entonces se tomó la decisión de que no había tampoco unas vacunas suficientes para hacer una cosa supermasiva, y entonces se decidió que el usuario se acercara a su centro de salud porque se entendía que era lo más cercano a su domicilio y se le iba a facilitar, es el centro que conoce, y iría pues a las enfermeras previa cita y vacunarse. Cuando ya la vacunación ya se hizo muchísimo más extensiva, entonces se planificó hacerla en un centro grande como ha sido el IFEBI. Y bueno, yo solo puedo decir que efectivamente que las enfermeras han hecho, están haciendo y seguirán haciendo una labor encomiable. La población, por lo que se nos transmite, está súper satisfecha. Sí es verdad que en todo esto pues sí que hubo polémicas de tipos de vacunas en las cuales por la población pues tenía sus reticencias y sus miedos, porque es normal. Parecía que no estábamos muy claros, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca, y eso también motivó pues que gente pues se frenara y no fuera a vacunar, que luego a lo mejor pues probablemente se arrepentirán y se les volverá a vacunar, como no puede ser de otra forma, porque el objetivo es ese, en que estemos todos vacunados. Con lo cual, hombre, yo creo que la verdad el trabajo ha sido exquisito. Y desde luego las dosis se ha tenido mucho cuidado de que no se perdieran, porque el perder una dosis quiere decir que es una persona que se ha quedado sin vacunar. Y eso pues también lo han tenido en cuenta, porque también se tenía gente de reserva para que si esto ocurriera pudieran llamarlas y que acudieran inmediatamente. Es más, los profesionales, como buenos profesionales, pues de un vial que en un principio pues era para quitar 5 dosis, han conseguido sacar una dosis más, porque también la jeringuilla también lo permitía, porque tenía vaciado 0 y todo eso ayudaba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues chapó por las enfermeras, vamos. Genial. Vamos mal de tiempo y para acabar el tema de la vacunación, rápidamente una pregunta de sí o no para el gerente. Se habla de alcanzar esa inmunidad del 70% a nivel nacional a finales de verano. ¿En el área sanitaria de Vigo se va a conseguir? A ver, capacidad tenemos. El problema serían las dosis exclusivamente. Si a nosotros nos vienen las dosis, nosotros desde luego llegaríamos a esa cifra. Vale, perfecto, pues aclarado queda. Y quería tratar un tema que para mí también es muy importante, como es el de la atención primaria, ahí donde quizás está habiendo más quejas, porque evidentemente ha habido que reforzar otros servicios y la atención primaria, pues mucha gente se queja, por ejemplo, de que las citas presenciales tardan en volver y que mucha gente por lo telefónico no le gusta o no le convence, y para pedir una cita a veces tarda hasta 2 semanas, quizás no tanto en Vigo ciudad, pero sí en localidades del área donde lo están sufriendo, y ahí también se quejan sobre todo del problema para cubrir las bajas, tanto de médicos como de enfermeras, y muchos se replantean qué va a pasar con la atención primaria una vez que esperemos ya nos quitemos pronto esto de la pandemia de encima. Así que de nuevo empezamos contigo, Manuel, que es el que lleva más tiempo sin hablar. ¿Cómo ve la atención, o la situación, mejor dicho, de la atención primaria en estos momentos? Si entiendes que sea así por las circunstancias, o en qué aspectos se podría mejorar. Vamos a ver, en primer lugar, la atención primaria, con lo que respecta a facultativos, tenemos un déficit de facultativos súper importante. Con lo cual, estamos teniendo muchísimos problemas para poder hacer la atención idónea que todos los usuarios merecen. Esto está ocasionando citaciones enormes, donde un profesional tiene que ver tanto como telefónicamente como presencialmente a un número muy elevado, muy superior a lo que debiera, de usuarios.
tenemos en este momento, no hay médicos que sustituyan para las vacaciones, con lo cual en un centro de salud donde hay 4 o 5 médicos y se ausenta uno, el resto se ve obligado a atender a los pacientes del ausente, con lo cual se incrementa de una manera notable todo lo que es la atención. Con respecto al sistema de agenda, lo que llamamos la agenda telefónica y la agenda presencial, volver a ella, a la presencial del todo, pues posiblemente será algo que va a ir modulando paulatinamente. Consideramos que la agenda telefónica fue algo que vino a solucionar una situación muy importante, pero no se dejó de atender presencialmente en ningún centro. Cualquier facultativo que consideró oportuno que el paciente tenía que ser visto por él era requerido al centro de salud y era atendido presencialmente en el centro de salud. Tenemos que tener presente que por motivos burocráticos, en este momento uno de los problemas que tienen los médicos es la gran burocracia que tenemos en nuestras consultas y tenemos un porcentaje muy alto de atención burocrática. Y esa atención burocrática sí se puede realizar por teléfono sin grandes problemas ni para el profesional ni para el usuario. A nosotros nos es muchísimo mejor hacer la atención presencial de la atención sanitaria pura, es decir, cuando hay que atender a un paciente de su patología, nos es mejor una atención presencial que una atención telefónica. Yo, mediante una atención presencial, puedo llegar a un diagnóstico más preciso, mucho mejor, en menos tiempo que por teléfono. E incluso por teléfono, la mayoría de las veces no puedo llegar a ese diagnóstico porque yo tengo que ver y tengo que explorar al paciente. Con lo cual, que la gente piense que nosotros no queremos la atención presencial es un error. Es un error, ¿por qué? Porque nosotros sí queremos ver a nuestros pacientes, pero las circunstancias que tenemos en este momento nos lo impiden. Y uno de los problemas más importantes y acuciantes es la falta de profesionales. Malules, en la enfermería, ¿cómo ven la atención primaria? Lo de primaria, vamos, es que hay que darle un impulso, pero ya. No puede ser que haya para atender a pacientes y tengas 2.000, 2.500 cartillas. Es que eso no puede ser. Nosotros, por nuestra profesión, por supuesto que tenemos que estar al pie del cañón en primaria. Quiero decir que nosotros hacemos los domicilios, hacemos atención presencial y en estas circunstancias todo se hace mucho más complejo. Evidentemente tenemos una falta de personal tremenda y con la actual y con las ausencias que no se cubren, la deficiencia es grande. Pero yo vuelvo a insistir, es que nosotros tenemos tan arraigada nuestra profesión que nos duplicamos, pero eso tampoco es bueno, porque si al final nosotros sacamos el trabajo como lo estamos sacando, pues bueno, yo tengo aquí al gerente delante, pero claro, es que eso hay que cuidarlo y hay que decir, no puede ser esto. Si yo preciso enfermeras para vacunar, que había sido el tema anterior, y estas enfermeras salen principalmente de primaria, nosotros tenemos que dar la cobertura primaria con otras. Lo que no nos puede decir la Administración es cerremos la agenda. Oiga, no, porque ese cupo de esa agenda habrá que atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que surge más? Pues más urgencias y más demanda de este tipo. Que también las urgencias, los primeros en verlo somos las enfermeras y somos los que hacemos el screening. Entonces, la carga asistencial que tiene la enfermera y tan importante, porque es importantísima la figura de la enfermera en primaria, hay que duplicar las presencias, pero además lo digo así de claro, duplicar las presencias en todos los centros de salud. Porque no puede ser que haya una enfermera para atender el cupo de 2 médicos. Eso no puede ser. Tiene que ser al contrario. Tiene que ser al contrario. Por un médico tiene que haber 2 enfermeras. Porque además es que, bueno, es que no tengo más que decir, la población ya se ha dado cuenta de la labor tan importante que se hace la enfermera desde que nace hasta que muere el paciente. Ya esté ingresado, ya esté el paciente vaya a un centro de salud. Y eso es lo que tenemos que hacer hincapié. Aumentar el número de profesionales para dar una calidad asistencial correcta. Es lo que hay que hacer.
Javier. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Manuel y de acuerdo también en síntesis con lo que está diciendo Malules. Quiero poner en valor el trabajo tan bien hecho, tan concienzudo de la atención primaria. La atención primaria durante este tiempo ha estado condicionada y mucho por la estructura física de nuestros centros y hemos tenido que tomar una serie de medidas encaminadas a favorecer, a prevenir el que se produjeran contagios por aglomeraciones de personas en nuestros centros. Esto ha hecho que cambiara la forma de trabajar, que el médico, como decía Manuel, tuviera que discriminar un poquito dentro de su cupo qué pacientes tenía que ver y qué pacientes podía resolver de forma telemática o mediante la consulta telefónica que tan buen resultado ha dado. Y yo creo, me quedaría con la globalidad, es decir, Primaria ha hecho un trabajo excelente durante todo el proceso de pandemia, sigue haciéndolo. Hay muchos compañeros de primaria, tanto médicos como enfermeras, que quieren ya modificar la actual situación de trabajo, pero seguimos estando condicionados por la pandemia, por el número de contagios que seguimos teniendo en ciertos sectores de población y seguimos con las mismas estructuras, eso nadie lo puede negar. Por tanto, esto hay que hacerlo con una planificación muy concienzuda, ver cómo vamos a elevar el número de consultas presenciales, que es el objetivo que todos tenemos, tanto médicos, enfermería, todo el personal, la dirección, que sin duda es un objetivo conjunto. El problema es qué tipo de centro, cómo lo vamos a hacer. No en todos los centros va a poder hacerse de la misma manera, pero sin duda vamos a llegar a un acuerdo y a un consenso en la forma de trabajar. Es cierto que hay que hacer ciertas regulaciones, ciertas mejoras en cuanto a la atención primaria. No nos cabe la menor duda a todos y en eso estamos, ¿vale? En eso estamos. Con los profesionales tomar decisiones, las decisiones más adecuadas. Nosotros ahora como objetivo de dirección vamos a salir a los centros otra vez, salimos en el último trimestre del año, vamos a volver a reunirnos con el personal de los centros para ver fórmulas, estrategias para aumentar ese número de presencialidad, para que la población no esté descontenta. El número de consultas presenciales ahora ya no es nada despreciable, estamos en un 40%, varía de unos centros a otros, pero bueno, es lo que decíamos, nos hemos tenido que adaptar a esta forma de trabajo por las circunstancias del entorno y eso nos está condicionando. Pero no quiero, por menos, que dejar claro el gran valor del trabajo de la atención primaria en global en esta pandemia. Y ellos han hecho el seguimiento de todos los pacientes positivos que no necesitaban hospital. Lo han hecho después también cuando los pacientes eran dados de alta y con una gran satisfacción por parte de las personas, de los pacientes, por así decirlo, que estaban en sus domicilios. Y ha sido un trabajo muy bien organizado y muy bien protocolizado, tanto con la parte hospitalaria, con la parte de hospitalización a domicilio y con la atención primaria. Entonces, yo creo que, bueno, con independencia, como decía, de que haya que tomar ciertas medidas de apoyo, de mejora en la atención primaria, pues eso ha funcionado de maravilla. Y cierto es, no tenemos médicos ahora mismo, tenemos un déficit importante de facultativos que nos dificulta mucho a veces la posibilidad de cobertura de las bajas que se producen, de los periodos vacacionales y demás, y supone un sobreesfuerzo, es verdad, y siempre lo hemos reconocido, siempre se lo agradecemos a los profesionales, tanto de médicos como de enfermería, porque también en enfermería nos encontramos problemas. Hemos hecho contratos
a todos los efectivos de que teníamos en disposición de contratar en listas. Son 300 enfermeras más que tenemos en el área, que son, por supuesto, necesarias, y si tuviéramos alguna más, probablemente no, con toda seguridad, las tendríamos contratadas. Entonces, bueno, de agradecer el trabajo que se ha hecho, el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo que estamos viendo día a día que se hace, y que, bueno, que desde luego no puedo por menos que felicitarlos. Hablaba el gerente ahora de esa falta de personal que hay, ese relevo de médicos y también de enfermeras. No sé si también coincidís vosotros que existe esa falta de personal, Manuel y Manules, en vuestros campos. Vamos a ver, yo en primer lugar tengo que preguntar algo con respecto a lo que dijo Manules, y perdóname, pero no estoy de acuerdo. Las urgencias en atención primaria, el 80-90% de las urgencias de atención primaria las ve el médico, la enfermera no las ve, las ve de manera secundaria a verlas el médico. Pero ¿cómo puedes decir eso? Si el primer screening lo hace la enfermera, Manuel. No, perdona. El screening lo hace en hospitalaria. ¿Estás equivocado, Manuel, por favor? Bueno, está ahí el gerente. Perdona, Me da igual. Yo no voy a discutir. No voy a discutir de un tema que lo tenemos clarísimo. Eso lo tenemos clarísimo. Vamos, o sea, el primer screening lo hace la enfermera y lo valora, porque además está estipulado, que tuvo bastante polémica en el caso porque nos cargaba muchísimo trabajo a nosotros hacerlo, ¿eh? Y hubo polémica, pero éramos piloto, había que empezar a hacerlo y así lo hemos asumido. Hay dos centros que lo están haciendo, el resto no. Bueno, el resto no. Por favor. Y yo te lo digo porque el resto no lo está. No lo voy a permitir. Vamos, bien. Eso lo tengo claro. La cuestión es que tú comentabas lo de los profesionales y el relevo que podamos tener en un futuro. En este momento los profesionales de medicina tenemos un porcentaje de profesionales, de médicos de familia, con una edad que rondan los 60 años, 60 incluso más. Vamos a tener un proceso de jubilaciones brutales en los próximos 10 años, lo cual va a suponer que la formación que en este momento se está realizando de médicos de familia es totalmente insuficiente. Eso es un problema, por desgracia es un problema político, desde el momento en que no se generan, no se crean las suficientes plazas de formación MIR para poder cubrir esta demanda que nos va a caer en cuestión de entre 5 o 10 años. Con lo cual, pediría y pido a los políticos y a las gerencias también que fomenten de una manera clara y que premien de una manera clara lo que es la tutoría en atención primaria, porque otro de los problemas que tenemos es un problema con las tutorías, que hay insuficientes tutores para formar a los residentes, y eso es algo que pediría un incremento notable de las plazas MIR de médicos de familia, porque si no nos vamos a ver abocados a una situación donde la atención primaria en los próximos años va a estar muy, muy en precario. Bueno, yo sí quería hacer aquí una intervención porque yo creo que esto es un problema de política de personal. En nuestro colectivo, y lo hemos dicho hasta la saciedad, no puede ser que se estuvieran haciendo unos contratos tan precarios, que estoy hablando de contratos de días, contratos de semanas. La gente es que estaba permanentemente colgada del teléfono para ver si la llamaban para hacer algún contrato, porque si no cogía el teléfono las penalizaban, porque esto era así. Y es así. Esto no puede ser. Los contratos tienen que ser unos contratos largos, de continuidad, unos contratos largos en el tiempo, porque eso no solo es bueno para el personal al que contratan, sino también es bueno para el usuario, porque hay una continuidad de cuidados. No puede ser que una enfermera esté 3 días en un servicio y 4 en otro, porque no hay una continuidad. Partiendo de esa base, ¿qué es lo que ha ocurrido en nuestra profesión? Que muchos profesionales han tenido que emigrar. ¿Por qué? Porque en el extranjero los cuidan mucho mejor, les hacen
los salarios ya no cabe duda que son muchísimo mejores que los nuestros, y en tiempo. Y entonces, ¿qué hemos perdido? Profesionales que nos ha costado muchísimo dinero poderlos formar, porque la formación que tienen los profesionales es fantástica y así es la demanda del extranjero, y ahora, claro, ahora nos encontramos con un déficit importante de profesionales. Y ya no voy a contar los que han dejado la profesión por cansancio, porque no se les valora, gente que ha aprobado oposición tras oposición tras oposición y no se les da la plaza. Y llevan de un bagaje de profesionalidad de años, de años. Entonces, claro, la situación no las encontramos así, que ahora vemos una situación y que es muy fácil decir, sí, es que contrataríamos a todo el mundo, pero no tenemos gente para contratar. Señores, es que lo han hecho ustedes muy mal. Lo han hecho muy mal. Y esto hay que mejorarlo. Y es que es así de fácil. Los contratos no pueden ser 15 días a esperar en casa a que me llamen. Hombre, por favor, así estamos, claro. Así está la primaria, así están los hospitales, falta de personal. Esto hay que mejorarlo. Y yo entiendo lo que se dicen, que somos fenomenales, que hacemos un trabajo estupendo, que tal, pero hay que valorarlo de otra manera, no de palabra, sino de hechos. Queremos hechos. Gerente. Bueno, lógicamente hay que diferenciar dos situaciones. Una situación previa a la pandemia y ahora a la pandemia. Yo decía, es verdad, que si durante todo este proceso en el que estamos viviendo, esta pandemia, tuviéramos más profesionales, lógicamente los habríamos contratado, porque es un sobreesfuerzo el que esto nos ha supuesto, unas cargas de trabajo muy importantes, y esto requiere de un apoyo excepcional y de medidas excepcionales que así se han definido en la política de contratación Sergas, y hemos contratado pues todas las enfermeras que había y todo el personal sanitario que hemos podido, facultativos y demás que teníamos en listas. Previo a eso, nos manejamos en un ámbito distinto, es decir, nosotros tenemos unas plantillas estructurales, las cuales tienen sus permisos, sus vacaciones, sus días de libre disposición, sus ausencias por enfermedad y demás, y estas ausencias, cuando tenemos la lista, la cubrimos. Lo que decías de que, bueno, pues se llama, se penaliza, hay unas listas y una dinámica de funcionamiento de esas listas, que eso se ha pactado entre la Dirección General de Recursos Humanos y las centrales sindicales, y eso, pues estamos todos sujetos a esa forma de trabajar. El mantener... ¿Perdón? No, si se puede interrumpir, quiero decir, para hacer un poco que estás equivocado. Vamos a ver, aquí hay un pacto de contratación. Sí. Que desde luego este sindicato todo se ha hecho paso, todos los profesionales saben que nosotros no lo hemos firmado, con lo cual nosotros ya no podemos negociar nada. Pero el pacto en sí de contratación se está incumpliendo. Se está incumpliendo porque si una enfermera quiere pedir dejar de estar en las listas de suspensión de llamamientos, lo que se llama suspensión de llamamientos por cuidado de hijos, se le está denegando. No, a ver, Sí, se le está denegando y se le está poniendo al final de la lista. Yo creo que esto no es un motivo de discusión ahora aquí. No lo sé si es de motivo de discusión, no, es una preocupación muy grande por nuestra parte, eso desde luego. El pacto no se está incumpliendo, desde luego, Totalmente. Y se encargan las centrales sindicales de hacer un seguimiento y de que este se cumple. Se encargan, específicamente, cuando alguien entiende que no ha sido justamente llamado o enseguida tenemos una respuesta de una central o de la Junta de Personal diciéndonos que estamos incumpliendo. Eso te lo puedo asegurar. Nosotros seguimos a rajatabla. El pacto es que no hay otra opción más que seguirlo a rajatabla, el pacto de contratación. Pero si se ha limitado el propio pacto, hombre. Se ha limitado los derechos de los trabajadores. Si ahora yo te pregunto, yo como enfermera gerente te pido... Viene de una negociación que yo estoy obligado a cumplir, Malú. No.
otra opción más que cumplirla, porque viene de una negociación incluso que excede mis competencias Pero mira, personales. mira, gerente, tan fácil, te lo voy a decir tan fácil como esto, tan fácil como esto. Yo, enfermera, te pido un mes sin sueldo, porque tengo que cuidar a mi madre que está mayor. ¿Y sabes lo que me dice la gerencia? O sea, el señor gerente me dice, no te lo vamos a dar. No te lo vamos a dar. Pero si yo tengo una obligación moral, ética, de que tengo que cuidar a mi madre y la gerencia me dice que no. Veremos a ver cómo hacemos. Esto hay que sopesarlo. A ver, Ojalá me diera lo contrario, porque entonces me quitaría algún peso de encima de alguna compañera. Hay una serie de permisos que la gerencia no te va a decir que no. Cuidado de hijos, cuidado de mayores cuando es necesario. Ahora, otra cosa es muy importante, que es valorar que la gerencia tiene la obligación de prestar asistencia sanitaria a la población. Y ese es el principal objetivo. Y a veces eso choca pues con algún tipo de permiso que la gerencia no puede dar porque tiene un objetivo prioritario, que es dar atención a la población. Aquellos permisos, Malules, que yo tengo que forzosamente dar, te aseguro que están dados, porque no tengo más opción que darlos, Malules. Pero cuando tengo una opción que es entre valorar pues, un permiso que me piden que no está dentro de los permisos, digamos, obligatorios, por que esté regulado la obligatoriedad, yo tengo que sopesar. Pero si es tan fácil. Permisos sin sueldo están denegados todos, al 100% todos. Perdonad, ambos, es que nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que dejarlo. Estaba muy interesante ahora, pero una pena tener que acabar, pero el tiempo manda, ya sabéis, en los medios de comunicación. Así que agradeceros sobre todo a los tres que habéis estado aquí con una agenda tan apretada y agradeceros sobre todo el trabajo que lleváis realizado desde que comenzó la pandemia y muchas gracias por la labor que hacéis. Así que tanto a Javier, Manuel como Malules, gracias por estar aquí hoy con nosotros y mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Aquí lo dejamos y por la semana más Vigo Debate. Como siempre, un placer estar con ustedes.